Buenas tardes, ¿cómo están todos? Disculpen por las demoras, ha habido unas pequeñas fallas técnicas, pero ya estamos otra vez retomando nuestro ciclo de conferencias magistrales. En este caso, estamos viendo y trabajando sobre todo nuestras habilidades para la comunicación. Hoy vamos a ver el tema de la comunicación efectiva. Vamos a aplicarlo en un caso, ¿sí? Ustedes se dirán, ok, ¿cómo la comunicación puede ser relevante para las habilidades para el empleo, no? Y bueno, recordemos que cuando nosotros nos encontramos en una búsqueda laboral, ya sea, digamos, de manera porque realmente queremos involucrarnos en el mercado laboral o porque de pronto tenemos ese afán de buscar nuevas oportunidades de crecimiento, bueno, el primer documento que puede recibir la persona, el reclutador, va a ser el currículum vitae de cada uno de ustedes, ¿no? Sin embargo, hay un punto donde se va a establecer este primer contacto, que va a ser la llamada telefónica, ¿no? O de repente encontraron no le encontraron, digamos, el CV, pero sí vieron su perfil en LinkedIn y saben de que es atractivo, que probablemente podría calzar para el puesto que se está ofertando. Y la idea es de que ustedes pasen por una entrevista. Primero una entrevista filtro, donde se va a corroborar realmente que su experiencia vaya de acuerdo a lo que se está buscando en este puesto de trabajo. Entonces, aquí es clave el factor de la comunicación. Cómo ustedes van a poder responder esa llamada, cómo ustedes van a poder contestar las preguntas que se están haciendo y sobre todo, una vez que ya se pasa este filtro, van ustedes a desarrollar probablemente una entrevista con el superior o quien sería su jefe. Entonces, nuevamente, la habilidad de la comunicación va a ser básico y sobre todo para una vez que se obtiene el puesto de trabajo, vamos a trabajar muchísimo con nuestras habilidades de comunicación. Es por eso que la comunicación es una de las grandes habilidades y como vimos en la clase anterior, uno de los puntos que señala Forbes en su lista para las habilidades que de alguna manera influyen en el mercado laboral en el 2021. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar esta habilidad, vamos a trabajar la habilidad de la comunicación. Para esto, quiero invitarlos a la siguiente reflexión. Ustedes sabían de que existen 9 formas de no entenderse. Es decir, cuando yo trato de decir algo o explicar algo, existen, bueno, en realidad 9 posibilidades para no entenderse. Entre lo que yo pienso y lo que voy a decir, ¿no? Ahí puede haber una brecha entre lo que creo que estoy diciendo. De repente me estoy explicando mal, de alguna manera no estoy tratando de poner muy en claro el punto que de alguna manera quiero transmitirle a ustedes. Lo que realmente digo y finalmente lo que ustedes quieren oír, lo que oyen, lo que entienden de lo que estoy diciendo, lo que quieren entender y finalmente lo que se entiende. Entonces, puede sonar como un trabalengua, puede sonar como algo que no precisamente está muy relevante, ¿no? Que puede producir más confusiones probablemente. Sin embargo, si ustedes lo piensan, muchas veces ustedes se han tratado de comunicar con alguien y de pronto se han dado cuenta que esta persona o no los ha entendido o probablemente asumieron muchas cosas o de la manera contraria, pues simplemente el mensaje fue totalmente distorsionado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fallaron ustedes como comunicadores, falló la otra persona al momento de oír, pero ¿qué realmente pudo haber sucedido? Entonces, esto es una pequeña reflexión para poder entender y sobre todo tener en claro de que cuando uno se comunica siempre existe la posibilidad de fallar, la posibilidad de que no se entiendan, la posibilidad que de alguna u otra manera las personas no capten realmente lo que ustedes quieren decir. Imagínense que eso ocurre en una entrevista laboral o en la primera llamada de filtro, donde ustedes tratan de comunicarse de alguna manera y sin embargo no se puede entender.
Ahora, la comunicación no es un tema de magia o de hechicería o algo sobrenatural. Por el contrario, necesitamos ciertos factores claves que durante el transcurso de esta sesión vamos a poder transmitir, vamos a poder de alguna manera profundizar. Así que para esto quiero preguntarles, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra comunicación para todo plano, no solamente para el campo laboral, sino también para el campo profesional, personal? ¿Cómo vamos a desarrollar esta habilidad? Vamos a ver que es un camino un poco largo, sin embargo, lo bueno y sobre todo hay que tener en cuenta que nuestra comunicación va a depender mucho de nosotros, ¿no? Porque buena parte de la comunicación surge entre dos partes, ¿no? O sea, nosotros e el interlocutor o interlocutores. Sin embargo, nosotros no podemos accionar en la otra persona, nosotros no podemos cambiar pues las cosas que ellos están diciendo o cuáles han sido sus experiencias anteriores que de alguna manera van a marcar su estilo de comunicación actual. Pero sí podemos trabajar en nosotros mismos, podemos tener esta amplia apertura y sobre todo estar muy conscientes de cómo nosotros nos estamos de alguna manera empezando a comunicar. Así que quiero compartir con ustedes este video de una comunicación, de una conversación un poco tensa, ¿ok? Quiero que lo vean con esta mente abierta, ¿no? Para poder entender. Por momentos de repente se van a sentir un poco angustiados o frustrados, ¿no? Porque probablemente no han pasado por una situación idéntica, pero sí probablemente han sido testigos de una situación así o de repente el tono de alguna de las personas le recordó a alguien. Así que vamos a ver este pequeño video que es sumamente corto. Muchos de ustedes probablemente ya han visto esta serie y voy a ponerles un pequeño clip, ¿sí?
Ok, vamos a continuar. No estoy muy segura si es que se logró transmitir todo el video. Eh, bueno, uy, no se escucha. Buenas, ¿me escucha? Sí, 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 se le escucha. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, acá hubo una conversación un tanto tensa, ¿no? Había un personaje que, bueno, no estaba muy contenta con la situación, que de alguna u otra manera, pues tuvo comentarios muy incisivos, muy hasta violentos, se podría decir, ¿no? Entonces, la idea es cómo se maneja este tipo de comunicación, cómo cómo se maneja esta clase de conversación. Entonces, un poco analicemos qué es lo que sucede en este contexto, ¿no? Ustedes van a ver que, ustedes van a ver que nosotros estamos en un mundo exterior, ¿no? Hay una variable, hay contextos, hay acontecimientos, van a suceder ciertos hechos que nos van a ir indicando ciertos puntos, ciertas posturas de las personas que están involucradas en este proceso de la comunicación. Para esto vamos a involucrar mucho el tema de la percepción, cómo nosotros vamos a observar y qué impresiones nos vamos a llevar. Cuando la señora comenzó a emitir ciertos comentarios, ¿cuál fue la primera reacción del Doctor House? ¿No? Esta es de una serie que se llama Doctor House. ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Qué hizo con los cubiertos? ¿Se sintió la tensión? ¿Cuáles fueron los rostros que iban poniendo los personajes de acuerdo, iban avanzando los comentarios de esta señora? Luego, cada uno interpreta lo que está diciendo y sucede una serie de pensamientos, de evaluación de lo que la persona está diciendo. Efectivamente, estas palabras, estas frases van a traer consigo una serie de emociones en cada una de las personas involucradas. Algunas personas se pueden sentir frustradas, ofendidas, de alguna manera tienen ganas de reaccionar, pero se ven contenidas por otros. Entonces van a sentir una serie de sensaciones, de sentimientos y va de alguna manera a interpretarse de una manera consciente o inconsciente, pero ya está generando una emoción. Y esto se forma como un pequeño círculo vicioso con la interpretación a través de pensamiento, de evaluaciones, que finalmente va a desencadenar en una serie de comportamientos, ¿no? De una respuesta, de una percepción, ¿no? Y sobre todo vamos a ver que muchas veces dentro de las conversaciones hay acciones que no necesariamente sean de todo acorde a una conversación, ¿no? Podemos ver ciertas explosiones de carácter, explosiones de dichos, e incluso acá en el videoclip, si bien es algo extremista, ¿no? El doctor House no tuvo mejor idea que ceder a las personas que él consideraba fastidiosas, ¿no? Entonces, si bien es algo exagerado y no recomendable, pero es como las personas muchas veces llegan a reaccionar. Es por eso que cuando nosotros vemos, y probablemente algunos de ustedes han sido testigos en las calles, y alguien se cruza a otro conductor, ¿no? En su carro, evidentemente muchas veces sale alguien muy alterado por la ventana, gritándole, ¿no? Es una reacción. Se ha dado, si ustedes se ponen a analizar de manera detenida, se ha dado toda esta cadena, todo este círculo, al raíz de una conversación, ¿no? A partir de un hecho, de una acción. Entonces, es interesante cómo de alguna manera todo esto se viene acontecimiento de forma muy simultánea, muy inmediata, pero cuando nosotros lo vamos descifrando, nosotros lo vamos leyendo o interpretando, vamos a ver que todo este ciclo realmente se cumple. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la persona es probable que no nos hayan entendido. Lo que nosotros hemos querido expresar, bueno, pues no quedó entendido, no quedó de una manera, pues, bien transmitido. Entonces, nosotros para poder tener una comunicación efectiva, tenemos que considerar cuál va a ser el ambiente y el espacio ideal. Si nosotros queremos felicitar a un colaborador nuestro, a un miembro de nuestro equipo,
tiene que ser un ambiente ideal, ¿no? No digo que tiene que haber torta, globitos o algo por el estilo, pero sí se tiene que dar en un contexto ideal. La misma forma, si tú quieres de alguna manera corregir a alguien o quieres despedir o quieres de alguna manera tener una conversación que podría ser sensible, pues se tiene que considerar el tema del ambiente, dónde se va a dar esta conversación. Y luego tenemos que prepararnos para conectar con la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que eh, enfocarnos en lo que nosotros queremos transmitir y sobre todo participar en la conversación. ¿Cuántos de ustedes no se han encontrado con alguien que de pronto les dice, quiero hablar contigo, ok, y la persona está en el celular, pues escribiendo o contestándole con monosílabos o con sonidos, ¿no? Ajá, ujú, sí, no. Entonces, es de alguna forma, ustedes tienen que apartar toda esta distracción, apartar todo este ruido, que muchas veces es difícil para poder realmente ingresar a la conversación que se va a dar. Si es presencial, ¿no? Si de repente es con algún miembro de su familia o alguien, ¿no? Si es que están yendo a trabajar de forma presencial, se tiene que buscar la manera de establecer y mantener contacto visual. Es frustrante y muchas veces hasta de mal gusto que la persona esté tratando de hablar con ustedes y ustedes, porque tienen una agenda muy ocupada o porque tienen muchas cosas que hacer, no se den 1 o 2 minutos para poder dejar la computadora y mientras que la otra persona está ahí tratando de explicar la situación, ¿no? Y es más, hay personas que dicen, sí te estoy oyendo, ¿ah? Estoy avanzando, pero sí te estoy oyendo. Entonces, eso de alguna forma ya la otra persona está teniendo una reacción, está generando toda esta clase de sentimientos, de emociones, de frustraciones probablemente, ¿no? Lo ideal es establecer un momento y para mantener este contacto visual. Ahora, es probable que en estos tiempos no todas nuestras reuniones sean cara a cara, sino que sea por medio online, a veces solamente reuniones de WhatsApp sin cámara web. Entonces, aquí tenemos que prestar mucha atención en el otro factor importante, que es la voz. ¿Cómo se da esta conversación? ¿Cuáles son los tonos de voz que tiene la persona para con ustedes? ¿Cómo son esos silencios? Las pausas que va a tener, las alzas de voz, los cambios de la tonalidad. Entonces, aquí claramente nosotros podemos, si le prestamos atención, vamos a irnos dando cuenta cómo la otra persona va captando nuestro mensaje, cómo va siendo recibido, cómo de alguna forma esta persona realmente llega a conectar con ustedes. Si nosotros por ahí estamos distraídos o nos aprovechamos o hay digamos, la posibilidad de que la otra persona no nos vea y como no nos ve, estamos con el celular pues ahí manipulándolo y a veces simplemente podemos dejar pasar muchos de estos anuncios, por decirlo así, que nos va diciendo el cambio de voz, los silencios, las pausas, ¿no? Entonces, la idea es de que nosotros realmente estemos al tanto de qué es lo que pueda suceder, ¿no? Y sobre todo, tenemos que tener en contacto, en referencia, cuál va a ser el lenguaje no verbal y también el contexto del ambiente, ¿no? ¿A qué me refiero? De pronto es una reunión virtual y escuchamos que la otra persona apaga el micrófono y de repente coincide con algo que yo estoy diciendo y que puede ser fuerte o de alguna manera estoy llamándole la atención a alguien y yo no tengo que asumir, y ahorita vamos a hablar acerca de las suposiciones, que la persona me ha cortado la llamada por algún tema. Puede ser que de pronto haya pasado un carrito de vendedor, ¿no? Por afuera y está haciendo mucho ruido y la persona por un tema de evitar la saturación cerró el micrófono o de pronto se desconectó, pero se debió a que se le acabó la batería del celular o de la computadora. Entonces, hay que tener muy en claro cuál es el contexto, ¿no? Entonces, para no poder darle estas sobreinterpretaciones que se pueda dar en una conversación. Ahora, la clase pasada habíamos hablado acerca de la importancia del diagnóstico, la importancia de cómo nosotros podemos, si nosotros vamos a analizarnos,
tenemos que tener en cuenta cómo realmente cómo estamos nosotros dentro, ¿no? Cómo realmente nosotros nos sentimos y sobre todo cómo nosotros tratamos de utilizar nuestra información interna para poder interpretar a lo que nos rodea, este contexto que realmente pueda informarnos, pueda darnos información, pueda de alguna forma eh, servirnos a nosotros mismos como filtro, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos paradigmas, tenemos emociones, tenemos estereotipos, tenemos juicios, tenemos mapas mentales, ¿no? Vamos a tener pensamientos heredados, ¿no? Que muchas veces nosotros, sin querer, queriendo, ha pasado en nuestra familia y realmente no sabemos qué es lo que pueda estar pasando, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros hagamos un diagnóstico de qué es lo que pasa primero con nosotros al momento de comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos temas de suposiciones, estereotipos, paradigmas, ¿no? Imagínense, estas personas están tratando de, digo personas, los legos, están tratando de transportar grandes mercancías y sin embargo hay algún problema, ¿no? Está muy pesado. Entonces alguien viene con la solución, pero como el status quo ya nos dice que es la única forma que conocemos para poder movilizar las herramientas, las maquinarias, todo esto, pues no le prestamos la solución a un tema. ¿Cuántas de estas soluciones pueden estar sucediendo en nuestra vida, no? ¿Cuántas veces puede estar ocurriendo que tenemos la solución al frente nuestro y probablemente hay un problema? Y de alguna forma, oh, un momento, por favor. Me están indicando algo. Ya. Entonces, de alguna u otra forma, vemos que a veces las soluciones a nosotros pues bueno, la tenemos de alguna forma al frente y no nos damos cuenta porque estamos muy acostumbrados a lo que sucedía anteriormente o como normalmente se hacía. Entonces, ahí tenemos que identificar, porque esto claramente se va a ver en un tema de comunicación, ¿no? Por ejemplo, estas tres personas. De estas tres personas, hay una que de alguna, a ver, vamos, son tres personas distintas, ¿no? ¿Qué es lo primero que pasa por ustedes? Analicen un poquito qué es lo que van ustedes interpretando y una de ellas ha cometido crímenes, una de ellas se dedica a la política y una de ellas se dedica a la vida religiosa. Si ustedes tuvieran que decir quién es quién se dedica a la vida religiosa, quién es la persona que se dedica que ha cometido crímenes y quién es la persona que ha realizado, que se dedica a la política, ¿quién sería cuál? ¿Sí? Voy a ponerles el quién es quién realmente. Voy a ahorita ponerles vamos a ver. La primera persona, aunque ustedes no lo crean, es Tamara Samsonova. Ella es una asesina serial. Mató a cerca de 10 personas y probablemente si alguien la viese en la calle no pensaría que fuera una asesina serial. La segunda persona es una monja, y también es una influencer, ¿no? Utilizar bastantes redes sociales, eh, es Josefina Cataneo, y ella, bueno, se dedica a transmitir un poco de su vida como religiosa en las redes sociales.
Y la otra persona que vemos aquí es Vladimir Sanz, que es un político de la República Checa, que es músico. Y sin embargo, ¿qué es lo que salta cuando ustedes ven estas imágenes? ¿Qué clase de paradigmas tienen? ¿Qué clases de juicios salen? Porque así cuando ustedes vieron esta foto y no sabían exactamente quién era quién y quién estaba detrás de cada uno y cuál era, por decirlo así, lo que hacía cada uno de ustedes, pueden haber ciertas ideas. Entonces, cuando ustedes salgan a la calle, cuando tengan una entrevista, cuando ustedes vayan a pedirle información a alguien, ¿qué paradigmas, qué juicios se activan inmediatamente en ustedes? Esto es un ejercicio como de diagnóstico, ¿no? Y cada vez que ustedes vayan por la vida, tratando de poder, digamos, tratando de buscar qué es lo que sucede realmente, ¿no? ¿Qué son los paradigmas? ¿Cuál es la intención de este ejercicio? De que ustedes, cuando tengan una siguiente comunicación o una conversación con alguien, puedan identificar en sí mismos qué banderitas de juicios, paradigmas se están activando en ustedes y que de alguna manera ya le va a poner cierto matiz a la conversación, ¿no? La idea es que separemos esto y podamos tener en cuenta que las personas podemos comunicarnos y que así como nosotros se nos activan ciertos juicios, en las otras partes, en las contrapartes también se va a activar un juicio. Entonces, este es un momento de reflexión para que ustedes puedan tener en cuenta qué es lo que sucede. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta es escuchar es igual que oír. A ver, analicémoslo un poco. Escuchar es igual que oír. Vamos a ver los amigos de Facebook que nos dicen. Entonces, es probable, bueno, en realidad, escuchar y oír es distinto. Escuchar es percibir, interpretar, es tratar digamos, ir más allá. Oír es lo que nuestro sentido auditivo nos transmite como información. Sin embargo, al escuchar podemos nosotros, no solamente al percibir, sino le damos una interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Y esto realmente va a ser muy importante en la comunicación, porque nosotros si realmente queremos tener una comunicación efectiva, tenemos que empezar a practicar una escucha activa. Es decir, tenemos que escuchar para comprender, tenemos que escuchar para poder nosotros interpretar qué es lo que está tratando de decirnos la otra persona. Queremos que nuestro interlocutor realmente nos pueda manifestar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son estas cosas que realmente quieren transmitir. Sobre todo, al parte de la escucha activa es animar a nuestro interlocutor a que siga hablando, ¿no? Por ejemplo, nosotros le vamos hablando y el decirle, ajá, ok, ¿y qué más pasó? Ah, o sea, de alguna manera estamos animando a que la otra persona continúe con su relato, continúe hablando. Aclarar ciertas subjetividades o dudas, ¿no? Mucho de nuestra conversación está plagada de cosas subjetivas, de cosas que de alguna forma puede funcionar o puede crear dudas, ¿no? Y sobre todo verifiquemos lo que escuchamos, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, no, sí, ¿a qué te refieres con esto? ¿A qué hora es temprano? ¿No? Indagar y evitar las suposiciones, ¿no? Más allá de, pero se suponía que tenías que haberlo hecho, se suponía que teníamos que este acuerdo. O sea, realmente verifiquemos lo que estamos acordando, lo que hemos dicho, evitemos las suposiciones y reflexionemos sobre lo conversado. ¿Qué es lo que realmente nos trató de transmitir esta persona? ¿No? Entonces, otro punto que tenemos que trabajar es el ver, y podemos utilizarlas al momento que estamos analizando, aplicar herramientas de programación neurolingüística.
¿A qué me refiero con las herramientas neurolingüísticas? Ustedes saben de que hay varias formas de comunicarse con con otras personas, ¿no? Y estas personas pueden tener muchas, pueden tener, digamos, ciertas cualidades o se pueden diferenciar porque hay personas muy auditivas, hay personas que son visuales, hay personas que son kinestésicas, ¿no? Por ejemplo, la auditiva es esa persona que siempre le dicen algo de lo que me has explicado no me suena bien, me hace cierto ruido, ¿no? Lo relaciona mucho con el tema auditivo. Muchas veces dice, lo que me has dicho es una música, es música para mis oídos. La persona visual, por otra parte, va a ser las referencias que va a tener, siempre son de alguna forma vinculadas con este sentido, con el sentido visual, ¿no? Con el sentido de la vista, ¿no? El decir, esto no me grafica nada, no veo tu punto de vista, ya vi lo que me quieres decir, ¿no? Entonces realmente no está viendo tu punto de vista, ¿no? No lo está viendo como concepto, sino que lo está de alguna forma, él, su forma de procesar la información es de una forma muy visual y la forma kinestésica es porque de alguna forma lo relaciona con estas sensaciones, ¿no? Por ejemplo, tu explicación me marea, me siento de maravilla, me siento que me elevo, ¿no? Entonces, de alguna forma, ya nosotros tenemos que interpretar a nuestro interlocutor, ¿no? Si nosotros tenemos una de esta clase de personas, el primer paso es tratar de identificarlas, identificar qué clase de persona, de interlocutor tenemos, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a tratar de que nos cuente algo y nosotros claramente nos vamos a dar cuenta porque si la persona emplea mucho de estas frases, vamos a sacar que es una persona auditiva o visual o kinestésica. ¿Cuándo hay problemas en la comunicación? Cuando a una persona auditiva tú tratas de mostrarle, por ejemplo, cuadros, no gráficas, ¿no? Pero la persona realmente lo que quiere escuchar es cuáles son las cualidades probablemente de un producto, si es que estás en el campo de ventas. Y si tú le presentas solamente cuadros de efectividad, de productividad, pues la persona no va a ver esta empatía, este clic, por decirlo así, con esto, ¿no? Entonces probablemente la persona no te va a comprar, no va a estar convencido por lo que le estás diciendo, y esto realmente va a traer como consecuencia que pues obviamente realmente no haya una real conexión con esta persona. Lo que se necesita es que las personas puedan encontrar este punto en común, ¿no? Y las herramientas de comunicación neurolingüística pues pueden servir claramente para ayudarnos a tener una comunicación efectiva. Hay que analizar un poco el exterior. ¿A qué me refiero con el exterior? Que muchas veces podemos tener muchos casos, ¿no? No necesariamente, otra vez, no necesariamente hay un punto de referencia con respecto a lo que está aconteciendo. Por ejemplo, vemos a un chico que está llegando a una entrevista de trabajo y de pronto lo vemos con la camisa o el saco roto, ¿no? O de pronto lo vemos con una mancha en la camisa, como por ejemplo acá, ¿no? ¿Y qué es lo que puede haber pasado? Que de pronto ha sido víctima de un asalto hace algunos instantes, o de pronto ha venido en el micro y alguien que venía con ciertos líquidos, ¿no? No tuvo cuidado y le derramó encima de la camisa. No quiere decir que la persona esté descuidada, no quiere decir de que nos esté faltando el respeto, no quiere decir de que hay algo que está atentando contra nosotros, si me dejo entender, sino que es probable que hay una historia detrás de todo esto, hay algo que tenemos que corroborar, ¿no? Ya nos queda a nosotros como interlocutor, pues, averiguar qué es lo que está pasando, o de repente la persona está muy, muy, muy nerviosa y ustedes no saben por qué, y probablemente o vemos que no se puede concentrar y de repente es porque ha habido problemas con algún punto en particular, o de repente si la persona está muy molesta porque lo han retenido, o de repente ha tenido un inconveniente con el taxista. Entonces, miles de historias que pueden haber detrás
de cada persona y de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, para evitar subjetividades nuevamente, es mejor verificar. Este punto es muy interesante porque cuando se da la comunicación, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un lenguaje integral en la parte del intercomunicador, ¿no? Del interlocutor. Tenemos que ir midiendo el impacto de las palabras. Cuando nosotros de alguna forma tratamos de comunicarnos con estas personas, pues vamos a ver que conforme nosotros vamos hablando, esto va generando, por el mismo cuadrito que vimos al inicio, una serie de reacciones, una serie de, por decirlo así, ¿no? Va a tener un efecto en el interlocutor. Imagínense a alguien que ustedes están tratando de hablar con respecto a algún tema en particular, ¿no? Entonces, esto se va a reflejar en el lenguaje también corporal de la persona. ¿Cuáles son los gestos que está haciendo esta persona? O los microgestos, ¿no? Muchas veces las personas están con una sonrisa en la cara y todo parece bien, pero conforme vas, antes de aparecer la sonrisa, siempre hay un momento en que va a aparecer un ceño fruncido o una mueca que puede estar transmitiendo pues molestia, ¿no? Entonces, estos microgestos o microexpresiones son lo que realmente puede transmitirnos el real sentir de la otra persona. Por eso les decía al inicio que es muy necesario que nosotros prestemos atención a la conversación. Estos microgestos o estos gestos en el rostro pueden pasar completamente desapercibidos si es que nosotros nos estamos ocupando de otras cosas o estamos revisando la agenda o el celular, ¿no? Para poder de alguna forma mantenernos y ser más productivos, y realmente nos estamos perdiendo mucho de la conversación con la otra persona. Y finalmente, ¿cuál es la postura corporal, no? Imagínense una persona que llega así, toda positiva, y de pronto conforme ustedes van hablando, pues se va desmoronando, pues se va sintiendo mal, pues algo ha ocurrido de lo que nosotros hemos dicho ha impactado en esta persona. Y tenemos que estar atentos para saber qué. Hasta aquí es la mitad del camino. Como ustedes se dan cuenta, hemos trabajado mucho en nosotros. Sin embargo, tenemos que tomar acción sobre cómo realmente va a interactuar la otra parte. Y probablemente lo que nosotros estemos diciendo no tenga una reacción positiva en la otra persona. Y tenemos que estar preparados porque tenemos que tener en cuenta que la reacción de la otra persona dice más de esa persona que de nosotros. Si nosotros estamos anunciando eh, alguna sanción, alguna mala noticia, algo a la otra persona, y la persona tiene una reacción que probablemente sea violenta, pues esto va a decir más de ellos que de nosotros. Tenemos que aprender a no tomarlo de forma personal, ¿no? Muchos dirán, pero si me está insultando, me está diciendo las cosas a mí, ¿no? Sí, pero es porque la otra persona de alguna forma no puede manejar sus emociones, no tiene esa capacidad de contención, de compasión también, para poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Muchas veces nosotros no estamos en contra de la persona, sino simplemente son acciones que se tienen que tomar porque la coyuntura lo exige, ¿no? Y sobre todo tenemos que aprender a desarrollar el manejo de estas situaciones difíciles, ¿no? Que nadie quiere pasar, pero sin embargo es mejor estar prevenidos. Otro punto que hablamos es identificar las subjetividades, cómo las subjetividades influyen mucho en la conversación, sobre todo cuando nosotros describimos situaciones, describimos acontecimientos. Es muy común utilizar cosas o frases subjetivas. Me gritó horrible, me dijo que esto era una porquería. Y acá hay un par de ejemplos que le he puesto, ¿no? El perrito es pequeño, ok, pequeño, ¿cuánto? ¿Cuánto es pequeño para ti? Si mides 1,90 m, probablemente un perro de 50 centímetros sea pequeño. Para una persona que mide 1,50 m, entonces 50 centímetros probablemente sea un perro mediano. Entonces, hay que tener en claro, es distinto a que nosotros digamos el perro mide aproximadamente 30 centímetros o 35 centímetros. Sabemos cómo lucen 35 centímetros, sabemos
¿Cuánto puede ser? O puedes decir, la persona está muy delgada, ¿cuánto es delgado para ti? Si mides 1,90 m, probablemente 60 kilos sea muy delgado, pero si mides 1,50 m, 60 kilos probablemente ya no sea tan delgado. Entonces, es mucho poder tener el conocimiento de lo que realmente está sucediendo de forma objetiva. Reemplazar, por ejemplo, frases como siempre llegas tarde por en los últimos 30 días has llegado tarde 28 días, 25, 20, 10 días, ¿no? Es distinto. Es distinto porque es una forma cuantificable. Podemos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y esto sobre todo tenemos que tomarlo en acción, en un mensaje. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay una situación, no imaginemos que sucede algo. María le pide a Ana que regrese a trabajar de forma presencial, a pesar de que la empresa fomenta el trabajo remoto. Ana piensa que María no está contenta con su trabajo y se siente mal al respecto. Ana quiere sacarse esas dudas porque ha llevado este curso de las habilidades para el empleo y entonces ella ha aprendido que es mejor aclarar las cosas, entonces está buscando la forma de cómo abordar el tema, la situación con su jefa, ¿no? Entonces va y le dice, María, me ha quedado una duda por el motivo de que quieres que regrese a trabajar de forma presencial. ¿Es que acaso mi desempeño en el home office no fue satisfactorio? Y probablemente María puede decirle, mira, o Ana puede, María puede decirle, mira, Ana, lo que sucede es que necesitamos porque tenemos que hacer inventarios, o porque vamos a cambiar de sistema, o porque de repente, porque es tu cumpleaños y sabemos que vives sola y no queremos que la pases sola, ¿no? Entonces, X motivo que puede ocurrir. En vez de estar creándonos estos castillos en el aire, estas suposiciones, pues hablarlo de forma directa, pero de una forma alturada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te preocupa a ti versus la situación que te ha hecho sospechar de esta coyuntura, ¿no? Entonces, de esa fórmula, pues nosotros podemos quitarle la carga emocional a la conversación. Otro punto que tenemos que considerar es buscar la retroalimentación. ¿A qué me refiero? Que nosotros siempre tenemos que preguntarle a la otra persona cómo se siente, ¿no? O sea, qué es lo que, si está entendiendo lo que le queremos decir. ¿Has entendido? Si nosotros no hemos entendido, también podemos preguntar y repreguntar, ¿no? Cuando tú me dijiste que necesitabas apoyo, ¿te referías a que yo vaya avanzando esta parte del informe o que querías que vaya haciendo la presentación para el PPT para la presentación? Entonces, repregunto para poder evitar ambigüedades que nos puedan traer conflictos en un futuro, ¿no? Edificar lo escuchado, ¿no? Lo que tú quieres es que haga este archivo para antes del mediodía o está bien para el transcurso del día. La persona me dirá, no, quiero que sea para antes del mediodía. Ok, perfecto. Y sobre todo tenemos que tener una meta en nuestra conversación para que sea efectiva, ¿no? Si nosotros queremos hablar de algo que nos ha molestado, que nos ha causado alguna mala experiencia o que hayamos visto algo, pues tenemos que verlo como una meta, ¿no? No puede ser de que nosotros vayamos a presentar alguna problemática y de pronto salimos conversando acerca de lo maravilloso que ha sido el clima en los últimos días, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener esta meta bien establecida y sobre todo buscar ciertos acuerdos y compromisos dentro de esta conversación que se está dando, ¿no? Probablemente Ana le diga, mira, yo vivo tomando el ejemplo de Ana y María, probablemente yo vivo muy lejos y de todos los días que me pides por temas de pandemia voy a poder venir 2 o 3, que son los días que mi hermana sale y me puede acercar un poco al trabajo con su carro. Ya, ok, perfecto. Entonces, ¿cuántos días? ¿En qué horarios? ¿Bajo qué modalidades? ¿No? Entonces, todo esto se tiene que, digamos, ponerlo sobre claro y tenerlo siempre muy, muy, muy de manera objetiva para ambas partes, ¿no? No solamente una, sino para las dos personas.
Recordemos que cuando nosotros damos un mensaje con palabras positivas, siempre cae mejor, siempre cala mejor. Imagínense que les digan, están prohibido de hacer reuniones dentro del horario de trabajo. Entonces, ¿a qué diferencia suena que evitemos las reuniones fuera del horario de trabajo? ¿No? Entonces, porque de esto de alguna forma ya el lenguaje positivo va transmitiendo esta inclinación porque las cosas salgan de forma positiva, ¿no? Eliminemos las ambigüedades, ¿no? Si hay algo que suena, puede sonar distinto o puede sonar diferente o tener un contexto diferente, pues empleemos aquellas palabras que realmente nos van a acercar a lo que nosotros realmente queremos decir. Y sobre todo, ustedes se van a dar cuenta que las palabras se reflejan en el cuerpo. Cuando ustedes han tenido una conversación y de pronto llega alguien a pedirles ayuda y ustedes le dicen, sí, te voy a ayudar, entonces la otra persona como que se siente contenta y van a ver que el cuerpo cambia, el lenguaje corporal cambia. Si ustedes le dicen, por si acaso lo que vengas a decir es no, la otra persona ya como que se viene ya, se apaga, cae, ¿no? Y sobre todo siempre tener una dosis de empatía y compasión porque no sabemos exactamente por lo que está pasando la otra persona. Queda en nosotros poder acercarnos un poco y transmitir esa confianza para que realmente la persona pueda sentirse segura de poder hablar con nosotros, de poder confiar y sobre todo buscar grandes acuerdos y grandes compromisos al final de una conversación, sobre todo con la intención de que la comunicación sea objetiva. Y por último, cuando ustedes están en una conversación, siempre pregúntense, ¿me importa más tener la razón o me importa la relación con esta persona? Por, vuelvo a decir, no es una relación solamente personal, sino también laboral, de clientes, de negocios, de estudios. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? A veces tenemos que, no digo que darle toda la razón a la otra persona o hacerle creer que está en la razón, pero sí buscar la forma de cómo hacerse entender, ¿no? Entonces, porque de esta de alguna forma va a marcar la forma como va a ser la relación en el futuro. Y sobre todo, nosotros hemos hablado en la clase, en la sesión anterior, que el trabajo de las habilidades blandas requieren de mucha paciencia. Es un largo camino y necesitamos que las personas sean pacientes consigo mismas, que sean pacientes con estas habilidades que están adquiriendo, porque de alguna u otra forma les va a permitir que puedan, eh, puedan ser mejores cada día, ¿no? A veces podemos tener alguna recaída, algo, y realmente eso nos va a dar como un, nos va a dar muchas personas cuando están hablando de ciertas herramientas, habilidades, pues se van a dar cuenta de que pueden sufrir algún traspié, algún contratiempo, y sin embargo todo esto se ve reflejado pues en los avances que van a dar a poco cada día, ¿no? Así que si ustedes por ahí están practicando sus habilidades blandas en comunicación y ven que contestaron mal a alguien, que de alguna forma no se estuvieron contentos con lo que dijeron, simplemente recuerden, tengan paciencia, todo esto realmente es un largo camino y hay que estar en constante práctica, ¿sí? Vamos recordemos que en nuestra próxima sesión vamos a trabajar empatía y asertividad. Y ahorita vamos a ver si es que hay alguna pregunta, alguna consulta por parte de ustedes. Así que voy a ver si es que hay algo. ¿Alguna consulta? Me parece que no. No.
Me parece... Sí. Bueno, en todo caso, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirme. Ahí está mi correo, susan@adepconsultores.com. Mi Telegram, Susan Hurtado, Susan_Hurtado. En el Facebook, Adep Consultores. En el Instagram, Adep Consultores. Y en mi LinkedIn, Susana, ¿no? Así que ya saben cómo encontrarme. Y nos estamos viendo en nuestra próxima clase. Recuerden que vamos a trabajar la empatía y la asertividad. Nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias.